matemáticas. Te consigo a Héctor a ver si quiere dar algo de cómputo cuántico. Pues estaría bastante bueno. Pues, siendo la 1 de la tarde, entonces, ¿te parece si damos inicio? Te presento con los que ya están ahorita en la reunión y sigo invitando para que pues, Sí, nomás, nos hables de arte y ciencia, ¿vale? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Estamos hoy aquí reunidos porque tenemos a una invitada muy reconocida en cuanto a trabajar la ciencia con el arte, ¿no? Yo creo que en México no hay mucha gente que se dedique a esto y al menos yo el trabajo que he visto de nuestra invitada de hoy, pues es bastante interesante. Entonces fue la razón por la que mediante Siladin estamos invitando hoy a nuestra conferencista a que nos platique un poco sobre esta relación que puede haber entre física y arte. Y les voy a platicar un poquito de ella. Nuestra invitada es la maestra en letras, Malinali Wong Rueda. Ella estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después hizo una maestría en Historia del Arte Técnica en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. Trabajó en el proyecto Andrea del Instituto de Física de la UNAM y en el Laboratorio de Conservación Científica del Museo Nacional de Escocia en 2015. Ella se describe actualmente como alquimista y artista de tiempo completo, actualmente y desde 2016. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias, impartiendo la materia temas selectos de óptica 3, física y arte, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes a una visión interdisciplinaria del análisis de obras que pertenecen al patrimonio artístico y cultural. Entre sus proyectos recientes se encuentra la elaboración de proyectos de divulgación relacionados con la ciencia y el arte, así como una serie de cuentos ilustrados para niños que tratan sobre algunas de las obras artísticas y científicas que fueron importantes para la humanidad. Entonces, Malinali, mucho gusto. Te dejo en Hola, ¿qué tal? manos de tu público. Y muchas gracias. Público cautivo. Esperemos que... Hola, muchas gracias a Luis por haberme invitado aquí a Siladin. El día de hoy les voy a hablar, como dice el título, de Leonardo da Vinci entre la ciencia y el arte. Y vamos a hablar un poquito antes de qué es lo que hace un físico en la parte artística. No es que sea la única opción, pero es una de las opciones que les ofrecemos más adelante, para que no vayan a decir así como, no hay ningún camino extra, ¿no? Aquí es en donde su profesor, si ya lo conocen, a Luis, justamente estábamos rememorando antes de que entraran, cuando éramos compañeros en la Facultad de Ciencias hace ya algunos años. Y pues algunos de los caminos que tomamos en el área de física. Normalmente, y aprovechando ahorita con lo del premio Nobel, nos quedamos un poquito con la idea de física teórica, pero también les quería comentar que física experimental es sumamente importante para comprobar la teoría y al mismo tiempo para realizar o para aplicarla en algunas circunstancias. Entonces, pues vamos a aprovechar y vamos a empezar el día de hoy. Les voy a hablar un poquito de mí, de mi trabajo. Ya como dijo Luis, estudié física en la Facultad de Ciencias. Después hice la maestría en letras en la Universidad de Glasgow en Historia del Arte Técnica. Y ahorita estoy dando el curso de temas selectos de óptica llamado Física y Arte. Desde 2016, o sea, ya cumplimos 4 años y justamente ahorita estamos en sesiones en línea, viendo qué es lo que puede hacer un físico en la parte artística. Entonces, les voy a contar un poquito acerca de nuestro trabajo, acerca del curso, y ahorita empezamos con Leonardo da Vinci, que es lo que todos queríamos ver. Así de, esa es la razón por la cual son públicos cautivos. Bueno, ¿qué cosas de física se pueden ver en la parte artística? Podemos enfocarnos al área material si quieren. Podemos ver la parte de pigmentos, que es súper importante para el arte visual. Si no tuviéramos los pigmentos, si no tuviéramos los colores, o teoría de color, por ejemplo, no podríamos hacer
obras de arte visual. En el curso, algunas de las cosas que vemos ya en la facultad son precisamente esta parte material y cómo se enlaza con ¿cómo se llaman? Las obras de arte. Por ejemplo, en el área de pigmentos podemos ver dos cosas. Las partículas, los primeros pigmentos artificiales, que nos vamos a ir en la parte histórica hasta los egipcios y ver esta cuestión del azul egipcio, por ejemplo, el primer pigmento histórico que conocemos hecho de manera artificial, o podemos ir a la parte romana y hablar de nanopartículas. Las primeras nanopartículas no son del 2000 para acá. Las primeras nanopartículas que existen, o los primeros nanoplasmones que existen, son de procedencia romana, particularmente con la copa de Licurgo. Esto va a ser un efecto que posteriormente va a ayudar muchísimo en el desarrollo de aparatos de espectroscopía, por ejemplo, de señales y de diseño de nanopartículas. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos plantear. Y, por ejemplo, una más moderna sería el Vantablack. Vantablack es el nombre reducido de un pigmento hecho de nanopartículas o de nanotubos de carbono que absorbe el 99.9% de la luz. O sea, cuando les hablaban de color negro, Vantablack es realmente negro. Actualmente, Anish Kapoor es el único artista que tiene, digamos, la patente para poder usar el Vantablack, y eso ha despertado disgustos en la comunidad artística. Pero lo interesante del Vantablack es precisamente que su uso principal era para cubrir telescopios de análisis astronómico, y el desarrollo está en los laboratorios de Nanosurbray del King's College en Londres, por ejemplo. ¿Qué otra cosa es lo que vemos en el curso? Bueno, les podría hablar, por ejemplo, de Helmholtz. A todos aquellos que les interese la física, acuérdense de ese nombre. No solamente se va a quedar en la parte de conservación de energía, en la parte de electromagnetismo, no. Helmholtz es, si Da Vinci es la figura del hombre del Renacimiento, yo diría que Hermann von Helmholtz es la figura del hombre moderno. Helmholtz, en particular, escribe un libro que se va a llamar Fisiología óptica, y ese libro va a ser primordial para el desarrollo de las teorías de color y de las cuestiones artísticas que van a surgir digamos, en el impresionismo y postimpresionismo, y más adelante en la etapa moderna. Y precisamente este libro también habla acerca de cómo percibimos el color y cómo empieza a formalizar la teoría de la percepción del color por el ojo humano y del movimiento del ojo. Súper importante. Que después se va a formalizar con Maxwell. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, hay algunas cuestiones, truquitos, por ejemplo, que se basan en las cuestiones de geometría euclidiana, por ejemplo, geometría moderna. O sea, cuáles son los mejores ángulos para la distribución de una pintura, cuáles son, por ejemplo, las mejores luces que se necesitan para tomar ciertos fenómenos, por ejemplo, esta de fluorescencia de acá, este es de distribución utilizando sección áurea, o no sé si recuerdan hace unos 2 años más o menos, que es 2020, ya uno no sabe en qué año estamos, la sonda Juno fue muy sonada precisamente porque tomó unas fotos de la superficie de Júpiter, y al hacer el análisis se notó que esta superficie de Júpiter tiene una, ¿cómo se llama? Una distribución muy similar a la noche estrellada de Van Gogh. Entonces se hizo precisamente esta imagen que se aparece en la parte de abajo de su pantalla, en donde se pone ese fondo de la superficie de Júpiter de la sonda Juno, en contraste con lo que recordamos de la noche estrellada de este cuadro tan famoso de Van Gogh. Y como les estaba mencionando, en la cuestión de los ángulos, por ejemplo, vemos algunos trucos de un libro escrito por un profesor del MIT en los años 70, en donde se dedica a hacer todos los cálculos, todas las ecuaciones, todas las cuestiones numéricas para determinar cuáles son los mejores ángulos o cuáles son las mejores formas de revisar o de hacer algunas fotografías particulares. Por ejemplo, si quieren tomar la mejor fotografía de un arco iris,
el ángulo clave va a ser 42. ¿Por qué? Porque a 42 grados en la posición de la cámara, en la posición en la que se encuentra el arco iris, van a ser capaces de tomar completamente al menos la mitad del arco. Entonces, este tipo de cosas son las que se pueden estudiar un poco en esta área, o al menos esto es lo que vemos en el curso. Que con mucho gusto, si algún día llegan a Facultad de Ciencias o a cualquier facultad, con mucho gusto ahí los esperamos. Entonces, les cuento un poquito de mi trabajo. Como ya había mencionado Luis, yo trabajé en el proyecto Andrea. Actualmente, ese proyecto fue el precursor del Laboratorio Nacional de Análisis de Patrimonio Cultural, que se denomina LANSIC, y consta de 5 laboratorios divididos en diferentes institutos en la UNAM, que es el de Química, Nucleares, Física, Estéticas y Antropología. Entonces, la LANSIC es un conglomerado de diferentes laboratorios en la actualidad. Yo en particular trabajé primero en Andrea, antes de que existiera el LANSIC, y nuestra misión era precisamente analizar obras de arte por medio de técnicas espectroscópicas. ¿A qué me refiero? Que son técnicas no destructivas que permiten analizar las obras de arte sin la necesidad de dañarlas. Y eso te permite además obtener un montón de información acerca de la composición material, y posteriormente, después de hacer el análisis, te puedes dedicar a ver con los restauradores o con los cuidadores de colección, puedes dedicar a ver qué es lo que se necesita para la conservación o la preservación o restauración de alguna de las piezas. Entonces, este es, bueno, en particular, este apartado que está acá, el de la parte de arriba, es fluorescencia de rayos X. Fue en la que me especialicé. Y posteriormente, bueno, de hecho, fluorescencia de rayos X es una técnica atómica. ¿A qué me refiero? Te va a dar la composición material, sobre todo de los objetos que son inorgánicos. Si quieres ver la composición orgánica de algunos objetos, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Como papel, hueso, madera, como tienen carbono, ahí es necesario utilizar otro tipo de técnica, que sería una técnica de tipo molecular. En este caso puede ser fluorescencia de infrarrojo o Raman, ya que, bueno, el punto de que quiero llegar es que todas estas técnicas espectroscópicas se ven desde el punto de vista de la física atómica. Y depende también exactamente de qué es lo que queramos buscar, de qué es lo que queramos analizar de la obra que estamos viendo. Bueno, entonces aquí les muestro algunos de los trabajos en los que participé y con las técnicas precisamente. Es fluorescencia de rayos X, la otra, alguna de las técnicas moleculares serían Raman o CERS o infrarrojo. Posteriormente, cuando fui a Glasgow, se me dio la oportunidad de trabajar precisamente con fluorescencia de rayos X para analizar una figura de madera polícroma del siglo XIII. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. La razón por la cual decidí estudiar historia del arte técnica es porque la verdad sí, siempre tuve la curiosidad de no solamente ver la parte material del objeto que uno está analizando, sino también entender cuál es la importancia del contexto histórico de dicho objeto para que nos permita entender mejor el análisis final y para desarrollar una metodología propia de este objeto particular. Por ejemplo, no va a ser lo mismo analizar pintura, si lo quieren ver así, o analizar alguna figura de tipo arqueológico. La composición es completamente diferente y la historia del arte técnica nos permite analizar ese objeto, ir atrás, ver toda su historia y luego comparar todo el contexto histórico, después planear el método de análisis y posteriormente determinar cuál va a ser el ataque, si lo quieren ver así, con el que vamos a analizar este objeto. Bueno, entonces, además, ¿qué otras cosas hago? Que les decía, si uno se dice alquimista, se dice artista, y dice, bueno, ¿y cuáles son las obras de arte? Particularmente me dedico a la fotografía científica. De hecho, Difracción de Fraunhofer ahorita está siendo expuesta en una muestra fotográfica que está
de fotografía científica que está en la Universidad de Tucson. Hacemos en algunas de las cosas que también hacemos, son reproducciones para estudiar algunas de las técnicas que se utilizaron antaño. Esta en particular, la de arriba, que es un Pollock, se utilizó para estudiar un poco la dimensión fractal que se provoca por los patrones de la pintura y también analizar un poco la densidad o la reología de las pinturas que se tienen para provocar estos patrones específicos. Spoiler alert, si han oído hablar de Pollock y de sus pinturas que parece que le están hechas al azar, les tengo que decir que no. Pollock realmente analizaba muy bien cómo iba a ser cada uno de los cuadros. O sea, hacía dibujos y hacía un montón de cosas antes de. Y este de acá abajo fue una reproducción que hicimos en colaboración con el Laboratorio de Materiales, Laboratorio de Reología, con la doctora Elsa de la Calleja, que tiene que ver precisamente con las pinturas de Siqueiros y la formación de patrones dependiendo de la densidad de las pinturas. Entonces, esas son algunas de las cosas que también podemos hacer en este caso. Ahora les voy a presumir, no es cierto, les voy a contar un poquito acerca del trabajo que estamos realizando en Facultad de Ciencias desde hace 4 años. Primordialmente, cuando regresé de Glasgow también me tenía esa inquietud, o sea, esa posibilidad de crear una cuestión interdisciplinaria. ¿A qué me refiero? En donde se puedan utilizar diferentes disciplinas y en donde podamos mezclar todos esos conocimientos. Y además puede existir un apoyo. En particular, mi experiencia en Glasgow fue determinante porque me tocó, con un background, si lo quieren ver así, de ciencias, me tocó trabajar con artistas y restauradores prioritariamente. Y el trabajo resultó sumamente satisfactorio. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no crear un espacio en donde haya colaboración de las diferentes disciplinas y en donde puedan ver algunas de las cosas que se pueden lograr desde el punto de vista científico sin necesidad de abandonar el punto de vista artístico o al revés? Desde hace 4 años el proyecto ha ido creciendo bastante. Empezamos con 12 alumnos de física en el Salón de los Triques, ahí nos aventaron en un sótano básicamente, en donde guardaban los trapeadores y eso. Y poco a poco hemos ido creciendo al grado de que ya tenemos alumnos de diferentes facultades, han llegado de filosofía, de ciencias políticas, también nos han acompañado chicos de química, que se han unido al proyecto. Hemos tenido colaboración de algunos de los laboratorios de la facultad para llevar a cabo algunas prácticas. En la actualidad, ahorita en el curso tenemos compañeros de biología, que también son súper importantes en los laboratorios de biología para el análisis de obras y patrimonio cultural. Entonces, esa fue la idea con la que surgió Física y Arte. Y pues, además de aburrirlos durante extenuantes horas con esta cuestión de ver cómo se compara, cuáles son los procesos históricos científicos que van a influir muchísimo en la parte artística, o viceversa, o cuáles son algunas de las técnicas y por qué surgen. Por ejemplo, el óleo es una técnica que surge precisamente de tradición flamenca y que además se le atribuye a los alquimistas, además de estar haciendo pizarrones con estambres. Hacemos algunos talleres y también motivamos a sus compañeros a que desarrollen su lado artístico, porque no tiene que estar peleado. O sea, no porque estés en ciencias quiere decir que debes de dejar al lado el arte. Richard Feynman, por ejemplo, uno de los más grandes físicos de los tiempos modernos, era también un reconocido artista y sus dibujos, sus cuadernos de dibujo también están llenos de sus ecuaciones de los diagramas de Feynman. A lo mejor les suena el nombre, por ejemplo. Entonces, esa es la idea, no tiene que estar peleada una cosa con la otra. Aquí ven a sus compañeros minutos antes de que nos sacaran del museo en el trabajo final. Y bueno, pues precisamente porque apoyamos la creatividad, al final del curso cada quien hace su obra de ciencia y arte y la exponemos al final del año
para que se vea la creatividad de los científicos artistas. Pueden ser fotografías, pueden ser dibujos, pueden ser pinturas, esculturas. Ahí sí les damos la libertad de exponer. Entonces, les voy a contar ahora de Leonardo da Vinci, que es lo que todos queríamos ver. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde está da Vinci? ¿Dónde está la emoción? Ya voy. Hace unos años, previo ¿cómo se llama? A la celebración del 500 aniversario de la muerte de da Vinci, la Ciudad de México montó una exhibición en el Museo de Tolsá, a un lado del Palacio de Minería, en donde trajo varias de las reconstrucciones de los modelos de Leonardo da Vinci. Y como grupo de física y arte tuvimos la idea de visitar el museo y de ver algunas de estas reconstrucciones de Leonardo. Y eso es nada más para que nos sirva de conclusión. Leonardo realmente era un genio y además era bastante hiperactivo. Si alguno de ustedes se siente con esa situación y que dicen es que no me puedo concentrar, precisamente recuerdan un poco ahorita lo que les voy a contar sobre Leonardo da Vinci y por qué es una de las figuras estrellas o si no es que la figura estrella del Renacimiento. Entonces, esta exposición de los inventos de Leonardo fue a finales de 2018, si mal no recuerdo, previo al 2019, que fue el año de Da Vinci, celebrando el 500 aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues vamos a empezar con el Renacimiento. El Renacimiento quizá les suene a estas 4 tortugas ninja. Si no saben de qué les hablo de las tortugas ninja, perdón por mis chistes retro. Espero que sí sepamos todos de quiénes estoy hablando. Pero tal vez los recuerden Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael. Estos 4 personajes, me falta Splinter, ¿verdad? Bueno, dejámoslo. Estos 4 personajes van a marcar las etapas del Renacimiento. Donatello, de hecho, va a ser el maestro de Leonardo. Leonardo va a ser contemporáneo del maestro de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel va a influir bastante y va a ser contemporáneo además del maestro de Rafael. La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, que es un cuadro que se realizó entre 1509 y 1512, va a ser como el punto culminante del Renacimiento. Con esta obra vamos a cerrar todo lo que sería el periodo renacentista. La pregunta es, ¿por qué se le llama Renacimiento? Nos regresamos unos cuantos siglos, tal vez recordarán, o tal vez les suene que durante la época medieval fue una época muy oscura para el arte y la ciencia, dominada sumamente por el miedo, por las enfermedades y por un sentido religioso muy arraigado entre la comunidad. Aquí es en donde hago la broma un poco, que los perseguidos ahora se volvieron los inquisidores. Entonces, el periodo medieval es un periodo, digamos, muy oscuro en ese sentido. Cuando empieza el Renacimiento, una de las razones principales es porque se empiezan a descubrir estatuas que estaban enterradas. Los vestigios de las culturas griegas y romanas. Empiezan a encontrar estos yacimientos arqueológicos y, oh sorpresa, existen unas esculturas, existen unas obras con unas proporciones muy interesantes. Entonces lo que empiezan a hacer, y esto va a dar apenas el origen a las academias de arte, lo que empiezan a hacer es agarran estas esculturas que además están desnudas porque piensen todavía que impúdico ver un modelo desnudo en la época renacentista, no como se les ocurra, pero estas esculturas van a servir para que la gente empiece, bueno, en este caso los aprendices empiecen a estudiar el cuerpo humano y estudiar los movimientos, precisamente por esa actitud que tienen. Entonces, por esa razón, más adelante, este periodo se le va a llamar Renacimiento, porque es una reconexión con la cultura griega y la cultura romana, y con todo lo que se había perdido no perdido, se había quedado rezagado durante la Edad Media. Y precisamente el cuadro de la Escuela de Atenas trata ¿cómo llamamos?
reenaltecer este periodo, poniendo precisamente a los más grandes filósofos griegos, que los cuales todavía sobreviven textos, porque recuerden que la Biblioteca de Alejandría era el lugar en donde se tenía todo esquemada y todo desaparece. Bueno, casi todo. Los textos que se salvan nos ayudan después para conocer a los grandes filósofos, a los grandes maestros que van a marcar este periodo del Renacimiento. Y ahorita que sigamos con Leonardo, vamos a ver precisamente por qué algunos textos van a ser súper importantes para el desarrollo de esta etapa. Entonces, vamos a hablar de Leonardo, lo que todos queríamos ver. Leonardo da Vinci nace el 15 de abril de 1452 en Anciano, cerca de la ciudad de Vinci, cerca de Florencia, en la provincia de Florencia, y va a morir el 2 de mayo de 1519 en Cluses, Francia. Da Vinci es hijo de Ser Piero da Vinci, que es un notario florentino muy famoso y de una familia, o sea, no es noble, pero es de una familia acaudalada, y su madre va a ser Catalina. En ese entonces no se acostumbraba todavía a utilizar un apellido formal, y esa es la razón por la cual es Da Vinci, porque es de la provincia de Vinci. Y Catalina, su madre, en este caso, no tiene un apellido porque no pertenece a un rango noble ni tampoco pertenece a una familia acaudalada. Pero por ser hijo de Ser Piero da Vinci, digamos, al menos lo reconoció, si lo queremos ver así, va a recibir una educación que en esa época se consideraba fundamental, que no todos tenían acceso, y por eso con el paso del tiempo se le va a considerar como un privilegio, porque va a aprender a leer, va a aprender a escribir, va a aprender aritmética básica, va a aprender geometría. Y con el paso del tiempo eso va a ayudar a que Leonardo aprenda por su cuenta latín, por ejemplo, es muy importante, y aritmética, y algunas cuestiones naturales, lo cual va a desarrollar sobremanera más adelante lo que sería su pensamiento científico. Bueno, aquí les digo, él va a representar a la imagen del hombre del Renacimiento porque es tecnólogo. ¿A qué me refiero? Hace de todo. Se involucra en las artes, se involucra en las ciencias, se involucra en la parte de crear cosas, pero todo tiene una razón. Leonardo desde muy niño es súper hiperactivo. Entonces cuenta la leyenda que se le pasaba afuera observando cosas, y hacía notitas, y etcétera, etcétera. Y eso le va a ayudar más adelante para ir haciendo muchas anotaciones y muchas observaciones que le van a ayudar en su desarrollo. Pero bueno, siendo hijo de un notario, pero no siendo el hijo oficial, por así decirlo, necesita dedicarse a algún oficio, o sea, no puede nada más andar por la vida así, y tampoco le van a permitir ser obrero, por así decirlo. Entonces, desde muy joven, desde niño, muestra unas aptitudes muy particulares para el dibujo. En sus cuadernos de notas, que se va todo el día y empieza a hacer dibujos, empieza a hacer anotaciones, su papá decide, bueno, ¿por qué no lo encauzamos con a los talleres de arte? Y es así como a los 15 años termina en el taller de uno de los más famosos de la época, de uno de los maestros más famosos de la época, que es Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio, como ya les comenté, es alumno de Donatello, que es principio del Renacimiento, y Andrea del Verrocchio va a instaurar lo que sería una corriente alternativa que va a romper los esquemas de cómo se tenían que hacer las obras de arte, que ya existían manuales. Entonces decían, no, pues si van a pintar a una mujer o un noble, lo tienen que pintar de perfil, con el fondo negro y siempre viendo así, con las joyas. Ya existían ciertos estándares. Andrea del Verrocchio, precisamente estudiando de las estatuas que se estaban encontrando, de las estatuas griegas y romanas, dice que su taller se va a enfocar más que nada a una cuestión un poco más naturalista. Entonces va a estudiar precisamente los movimientos y las expresiones. En 1481 Leonardo se va a volver independiente
y dice, bueno, ya terminé mi formación, son aproximadamente unos 10 años de formación dentro de un taller, desde que empiezan bueno, esa es la broma que le hacemos a los chicos de la facultad, así cuando ya terminaron la carrera, bueno, ahora les toca hacer el servicio social y del servicio social van a ir escalando, ya lo entenderán algún día, muchos de ustedes, pero esa es la idea, o sea, empiezan de cero, desde aprende a prender la máquina de café, trae el agua, limpia las brochas, hasta que ya se pueden encargar de hacer las pinturas. El maestro del taller normalmente hace la composición y sus ayudantes son los que terminan detalles aquí y allá. Cuando ya se considera que el alumno es completamente independiente, ella puede montar su propio taller con base en contratos que se dan en la época. No sé quién sabe de lo que te estoy hablando. Entonces, en 1481, Leonardo se vuelve independiente y se va a la corte de Lorenzo Sforza, que es el regente de Milán. En Milán es ahorita en este momento el boom de las artes y de la ciencia y empieza a oscilar entre Milán y Florencia. En esta etapa es cuando surgen muchas de las anotaciones de los modelos de Da Vinci. Todos los inventos que hace precisamente son ideas que surgen porque Lorenzo Sforza está contratando a artistas o ingenieros para desarrollar armas, porque estamos en tiempos de guerra y con algunas provincias. Lamentablemente ninguna de las, bueno, no lamentablemente, por suerte ninguna de las armas de Da Vinci se tuvo que utilizar en el periodo, pero muchos de estos inventos son precisamente desarrollados como parte de una cuestión bélica. Entonces, esa es la razón por la cual se queda en Florencia y hace muchas anotaciones y algunos libros que ahorita les comentaré. En la actualidad solamente nos quedan 17 obras de Leonardo da Vinci, 17 obras, pinturas me refiero, o sea, grandes o pequeñas, solamente 17 obras permanecen y no todas están completas. La razón es, esa es una de las cuestiones que las personas hiperactivas me podrán confirmar, que muchas veces Da Vinci empezaba un proyecto, pero surgía la idea para hacer otro, entonces se iba a ese, regresaba al otro, y por ejemplo hay muchos de sus cuadros que inclusive tardan 10 años en terminar. Y otra de las razones por las cuales va a tener ahí un conflicto con Miguel Ángel, que si han visto las Epic Rap Battles, que sabrán que si les suena, estos son algunos unos videos, ya sabrán más o menos de lo que les estoy hablando. La idea es que Miguel Ángel siempre dice, bueno, Miguel Ángel es joven para cuando Leonardo ya es el gran Leonardo da Vinci, y siempre le dices que tú nunca acabas nada. Y a punto a su favor, de hecho, es muy raro que Da Vinci termine un cuadro. Son muy pocos los que permanecen porque muchos se perdieron con el paso de los años, entraron a colecciones privadas y se les perdió el rastro. Y se sabe de varios de ellos gracias a las notas. Pero sí, solamente de estos 17 no todos están terminados. Entonces aquí están algunos de los más famosos. Los dibujos, no los contamos los dibujos de Da Vinci como parte de las obras, porque los dibujos forman parte de la colección de sus obras escritas y sus cuadernos, pero, por ejemplo, la pintura de Santa Ana, la Virgen y el Niño, en San Juan, es uno de los pocos que está completados y que además también va a romper los estándares con los que se enseña, con los que se trata en el Renacimiento. Esta pintura, que también es muy famosa, que es la Dama del Armiño, es primordial precisamente porque hasta este punto normalmente les decía existen reglas para pintar a una persona. Tiene que estar de perfil, mirando completamente de este lado, etcétera. Y Leonardo dice, bueno, ¿y qué tal si lo ponemos a 3/4? Entonces surge precisamente este tipo de pintura con este fondo. Otra muy importante que es uno de los dos murales que aún quedan, o pintura mural de Leonardo, es precisamente este de acá, que está en Milán. Es un cuarto que estaba en el palacio de Ludovico Sforza. Es junto con la última cena, el último que queda. Entonces, vamos a hablar un poquito de Leonardo científico.
Los manuscritos de Leonardo son los que nos van a dejar, por así decirlo, eh, mucho vestigio de lo que es el pensamiento científico de Leonardo. Son todas sus notas, todas sus anotaciones que hace a lo largo de su vida. Y, por ejemplo, bueno, tenemos estos de acá, que son los 4 en los que se va a dividir. Todas las notas de Leonardo no tienen cierto orden, es así como que un día empieza a escribir de aves y el otro día empieza a escribir de modelos de la visión, del ojo, de modelos anatómicos, y luego se va a los inventos. Entonces es un poquito difícil ponerle cierto orden. En realidad son notas que él hace para sí mismo y para su creación artística o arquitectónica o para su creación, para su propia lectura. Cuando muere Leonardo da Vinci, su alumno, Giovan Francesco Melzi, va a guardar todos los escritos y los va a conservar así como, oh, este es en honor a mi querido maestro, nadie va a mover esto. Pero cuando muere Melzi, su hijo dice, bueno, es que aquí están estos escritos y pues uno necesita dinero y la gente quiere a Leonardo da Vinci porque es Leonardo da Vinci, ¿por qué no los vendemos? Entonces agarra todos los escritos de da Vinci y los divide en 4 partes principales. Son el Leicesterhammer, el Arundel, el Atlántico y el Urbines. Y les van a llamar también códices. Y estos más o menos están divididos por temas. Luego, las notas de Leonardo, que serían los cuadernos, de hecho, ya los pueden consultar si tienen alguna curiosidad. Las imágenes se pueden consultar a través de la Biblioteca Nacional de Londres, por ejemplo. Todas estas cuestiones las pueden ir revisando, también ya están en la red precisamente por la fama, y pueden ir viendo algunos de los códices. El primero, que es el Leicesterhammer, es quizá el más famoso porque tiene dos apartados. Uno habla del vuelo de las aves y los otros son los estudios geológicos o los estudios que tienen que ver con el agua y los fluidos que se van a encontrar mucho en la obra de Da Vinci. Esa es la razón por la cual, si bien no es formalmente un científico, Da Vinci piensa como tal y todo el tiempo mantiene esa curiosidad que es muy importante y esa parte de la observación que es muy importante para el desarrollo de la ciencia. Entonces, estas anotaciones de este códex, el Leicesterhammer, que tienen que ver con el agua, son todos los dibujos de Da Vinci para ver cómo fluye el agua, cómo se comporta, cómo cambia el paisaje, por ejemplo, y lo van a encontrar en su obra representado en el cabello. Todos estos rizos, estos bucles que son muy comunes en las obras de Da Vinci, precisamente tienen que ver con esa relación que él quiere poner con la forma del agua. Igual de estos códices tenemos estos tratados de anatomía, una de las razones por las cuales se mete un poco en problemas más adelante, porque aunque decía Da Vinci, bueno, Da Vinci y Miguel Ángel, los dos se meten en problemas porque empiezan a estudiar los cuerpos humanos en una época en la que eso no está pensado como que o visto de la manera correcta, pero los tratados de anatomía de Da Vinci son muy importantes para entender cuál es el movimiento perfecto. Y eso va a influir bastante en su obra. Si no tenemos bien el conocimiento de los huesos, de los músculos, de los tendones, ¿cómo vamos a lograr que las obras se vean lo más naturales posibles? Y en estos códices también viene toda la parte de las creaciones, de los inventos de Leonardo y de estas cuestiones que les digo, que él en realidad va a Milán como una forma de poner y de hacer creaciones bélicas, que nunca las usa por suerte, pero están ahí. De los cuadernos de Da Vinci, uno de los más famosos que quizá concierne un poco lo que estamos viendo son el Tratado de la Pintura. Da Vinci realmente no tenía la intención de publicar el Tratado de la Pintura, eran más bien sus anotaciones que tienen que ver con los descubrimientos o redescubrimientos que se estaban dando en la época de los tratados euclidianos de geometría, que tienen que ver con la profundidad, que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con las sombras, que tienen que ver con el color. Entonces, estos cuadernos, estas notas de Da Vinci, se van a hacer
él decía que era su obra máxima en el área de escritura, pero se van a ir reuniendo en esta cuestión. Entonces, Da Vinci en el Tratado de la Pintura precisamente escribe de las proyecciones, de la luz, de la sombra, de cómo vemos, basándose en la geometría euclidiana, pero al mismo tiempo le está metiendo un poco de su cosecha y también una cuestión un tanto religiosa, espiritual. Pero es muy importante, o porque es muy importante este tratado, porque de hecho va a servir de modelo para tratados o para libros posteriores que traten precisamente de las teorías de color. Entonces, digamos que si bien no es en el más correcto en muchos sentidos, va a ser el precursor de cómo se van a utilizar estos fondos, esta idea de profundidad que hasta antes no se habían utilizado. Eso les digo, es un precursor. En la parte de sus inventos, también de los tratados que les mencioné anteriormente, se tienen varios inventos o modelos de escala. En la actualidad, el Museo de Da Vinci, que se encuentra en Florencia, en una de las casas en las que él vivió, está dividido en mecanismos de agua, fuego, tierra y aire, porque Da Vinci es bastante, podemos decirle que también es como un alquimista de closet, bastante espiritual. Da Vinci divide sus inventos precisamente por mecanismos, y el museo, que tiene todas las figuras escalas, de hecho hay bueno, si gustan revisarlo después o si les llama la atención, puedan entrar a la liga del museo y ver ¿cómo se llama? El recorrido virtual de las salas. Entonces aquí ponen, ninguno de las ideas de Da Vinci se llevó a cabo del todo, pero aquí lo que hicieron fue precisamente sacar todos los modelos y ponerlos en la escala real, lo que se debe decir. Y esa es la razón por la cual a Da Vinci se le cree que también fue el precursor de la bicicleta. De hecho, uno de sus modelos es precisamente como un instrumento para cruzar por tierra más rápido que a caballo. En aquel entonces, máquinas voladoras, molinos. Entonces, realmente era una mente que se quería innovar. Todo el tiempo quería estar haciendo algo. Eso les digo, de creatividad no es mala. Nada más hay que dirigirla un poquito. Entonces, desde el punto de vista de la historia de la arte técnica, les voy a decir cómo se han analizado quizá unas de las obras más importantes de Da Vinci. La primera, que es la obra máxima de Da Vinci, es La Última Cena. A diferencia, o sea, antes que la Mona Lisa, La Última Cena es quizá la obra más importante porque es la primera que empieza a utilizar el espacio y empieza a mezclar una técnica nueva. El problema es que normalmente no puedes aplicar ciertos materiales en ciertas superficies porque no van a durar con el paso del tiempo. Y a Da Vinci se le ocurrió que era una buena idea utilizar técnica seca en un mural cuando en antaño se debería utilizar fresco precisamente para que la pintura perdure. El punto es que durante 500 años esta pintura estuvo cubierta de suciedad, polvo, restauraciones que se le tuvieron que hacer apenas 10 años terminada la pintura. Y fue la obra de esta mujer, Penín Bambrilla, que ella era estudiante de arquitectura y le dijeron, bueno, ¿quieres hacer tu tesis? ¿Por qué no? No caigan en la trampa, guiño, guiño. ¿Quieres hacer tu tesis? ¿Por qué no desarrollas esta cuestión de la restauración de La Última Cena de Da Vinci? Bueno, Penín Bambrilla decide aceptar el proyecto y se toma 21 años en restaurar La Última Cena. Entonces, de hecho, pide la ayuda de químicos para crear un agente limpiador. Y la imagen que están viendo en pantalla en la parte superior sería antes de la restauración y la siguiente es después de la restauración. Las razones se van súper deterioradas realmente, la pintura, entonces sí cambian bastante los colores. Pero estos serían los colores originales que utiliza Da Vinci. ¿Qué más tenemos? Bueno, y además hay otra cuestión muy interesante precisamente para el desarrollo de la historia del arte o del arte técnica como disciplina, es la Segunda Guerra Mundial.
Así es como quedó la iglesia de Santa María de la Gracia, donde se encuentra el mural, después de los bombardeos a Milán, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no queda casi nada, pero por suerte se les ocurrió tapar con este andamio y con maderas la última cena de Leonardo, y esa es la razón por la cual ha sobrevivido la pintura. Entonces piensen además de eso, todo el proceso de restauración, de todo el proceso que implica esta parte. El siguiente es una de las más famosas, El hombre de Vitruvio, que quizá le suene mucho. El hombre de Vitruvio, de hecho, no es invento de Leonardo da Vinci, es una prueba que tiene que ver con los trabajos de Luca Pacioli, que es este matemático que es amigo de Leonardo en la corte de Milán, de Ludovico Sforza, que a su vez está traduciendo o está trabajando con las obras de Vitruvio, los libros de arquitectura, que son unos de los libros, de los pocos libros que sobreviven de Roma. En este caso Vitruvio era un arquitecto, y él establece un sistema de proporción para diseñar edificios utilizando precisamente este esquema. Entonces, uno de los trabajos de los alumnos de los talleres era realizar precisamente el dibujo del hombre de Vitruvio. Y quizá el cambio que le pone Da Vinci es, bueno, es que si estamos utilizando el centro y hacemos el círculo a partir del ombligo, ¿qué tal si lo movemos un poco más pensando en el centro de masa, que no queda en el ombligo sino un poquito más arriba, y a partir de ese dibuja el cuadrado? Ese es el cambio que él hace, y que además sirve para precisamente ilustrar algunas de las teorías de Luca Pacioli, que es un matemático muy importante de la época. Entonces ese es el origen del hombre de Vitruvio, y estas son todas las proporciones, y todo lo que está escrito tiene que ver precisamente con el desarrollo del trabajo de Luca Pacioli. La siguiente obra, de hecho está en la Galería Nacional de Londres, es La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es otra de las pocas obras casi completas de Leonardo, que históricamente es muy divertida porque hay un montón de documentos que tiene que ver con que, a ver si voy a utilizar otro chiste retro, no sé si han visto un capítulo de Los Simpson en donde le dice, te di no sé cuánto para que, te di ¿cómo se llama? Un plato de avena para que pintaras mi cerca, pero la avena estaba rancia, pinta mi cerca, no la pinté. Bueno, pues, eh, algo así funciona. Esto está haciendo una serie de documentos en donde Leonardo tenía que pintar esta obra, pero no la termina. Entonces los monjes, bueno, los quienes encargaron la pintura se enojan y le dice que está obligado a terminar por parte del contrato. Leonardo responde que no, si no le van a pagar, que además no están cumpliendo con la parte de todo el proceso de los pagos. Entonces al final sí lo termina, pero no se los vende a los monjes, se los vende a Ludovico Sforza. Es, bueno, digamos que lo termina de mala gana, pero lo interesante es el análisis que se le hace en la Galería Nacional. Aquí se utilizó rayos X para ver el dibujo que estaba abajo e infrarrojo para ver toda la parte en blanco y negro del mismo dibujo, y se encontró que realmente el lienzo estaba pensado para hacer otro tipo de pintura que tenía que ver con la Anunciación, no era la Virgen de las Rocas. Pero la otra cosa que es muy importante es precisamente todo el fondo. Hasta este momento no se había pensado de utilizar bien los fondos, pero Leonardo lo que hace además es hacer un trabajo de geología, de las eras geológicas de la zona de Milán, que además lo va a utilizar en otro cuadro muy famoso. Entonces, estas montañitas que aparecen atrás no es que se le hayan ocurrido, sino que está representando sus estudios sobre la erosión del agua y los efectos del tiempo en esta zona en particular. Entonces, es cómo se veía en el pasado, cómo se ve en la actualidad y cómo se va a ver en el futuro con el paso de la erosión. Este tema va a ser muy recurrente y después lo va a emplear en esta pintura que todos conocen, la Mona Lisa. La original que está en la del centro, la de Isleworth, que de hecho sí se descubre que sí es de Da Vinci, ya se identificó, y esta que es la del Prado. La del Prado en realidad es precisamente puede ser de Francesco Melzi o de otro de los alumnos de Leonardo, que estaba pintando al mismo tiempo que Leonardo realizaba la original. Esta pintura en contexto histórico es súper interesante, pero nada más ahorita nos vamos a fijar un poquito en la parte del fondo.
En esta pintura repite lo mismo que pasa con la Virgen de las Rocas y empieza a poner las eras geológicas de la zona de los Gerardini. La persona que está retratada es Lisa Gerardini, la señora Lisa, pues es Mona Lisa. Y aquí le está poniendo cómo ha sido el cambio del paisaje con el paso del tiempo y cómo la erosión del agua ha ido cambiando el paisaje, cosa que no estaba pensada para un retrato y mucho menos en esas épocas, ¿no? Todos los retratos normalmente no tenían fondos. Y en este caso, pues Leonardo se da el lujo de hacer este, este cambio. Ahora, la Mona Lisa es muy famosa precisamente porque se la robaron en algún momento en 1911, porque originalmente debía estar en Italia, ¿no? No debería estar en el Louvre, en Francia, después detrás de un vidrio de 5 blindado y como a 5 metros de distancia, en realidad no la puedes ver, pero no la van a regresar. La razón es una cuestión un poco más que nada económica, porque es el cuadro más importante y todo el mundo quiere ver la Mona Lisa, como creen que la van a regresar. Pero otra razón es que no, tampoco se le han hecho estudios, porque se considera que, o sea, no se ha hecho una restauración, por así decirlo, porque se considera que su estado de conservación es bueno. Entonces, realmente no se ha analizado. Pero haciendo un hincapié en el Louvre cuenta con 3 aceleradores de partículas en el sótano, precisamente para hacer análisis de objetos de patrimonio artístico y cultural. Los laboratorios del Louvre, en compañía con la Universidad de la Sorbona, y los hechos son los laboratorios de todos los museos de París, son unos de los más grandes que se encargan en hacer análisis de obras de arte. Bueno, ya está la sección de Abu Dhabi. Entonces, esta es una de las cosas que les decía, un acercamiento del paso de las eras geológicas en el paisaje de la Mona Lisa. Y también tiene que ver con unos dibujos que él hace de todas sus notas del proceso de la erosión del agua. Y ya casi otro de los cuadros que es el más famoso es ahorita, bueno, no de los que es el más famoso, es el Salvator Mundi. Salvator Mundi lo encontraron en un ático y así lo encontraron. Se sabía de la obra por los escritos y las notas de Leonardo, pero había desaparecido porque entró a alguna colección privada en algún momento y ya no se supo nada más. Y lo encontraron en un ático, por eso siempre fíjense cuando están revisando los áticos, en este estado de conservación. O sea, realmente estaba muy deteriorado, muy lastimado, y la persona que se encarga de su restauración y de su estudio se le empieza a hacer de las técnicas que ya les mencioné, técnicas espectroscópicas para el análisis, empiezan a ver el dibujo que está abajo, empiezan a hacer la la restauración, y poco a poco va saliendo el Salvator Mundi original, el trabajo original, y se dan cuenta de que es el Da Vinci perdido. Esta obra se vendió en 500 mil millones de dólares, pertenece a un jeque en Arabia Saudita, bueno, no sé si sea un jeque, pero pertenece a alguien en Arabia Saudita, y la prestó nada más para una exposición en la National Gallery, precisamente para representar a Leonardo da Vinci. Lo que es interesante de Salvator Mundi es precisamente el análisis que se le hizo a la esfera en la cuestión óptica. Un equipo de ciencia de datos y ciencia de la computación hizo el análisis de la esfera de Da Vinci y dicen, es que está cargando con una esfera que representa el mundo y esa esfera está rellena, es una esfera de cristal. Pero al hacer la reconstrucción, que es otra de las cosas que son divertidas de hacer, pero que a veces es difícil precisamente restaurar una obra a su estado original, a veces se tienen que hacer reconstrucciones, pueden hacer la reconstrucción digital. Y en el caso de Da Vinci, Da Vinci, Salvator Mundi, determinan que la esfera, que en realidad es una esfera hueca. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Por último, ya para terminar esta plática, les voy a hablar un poquito de la batalla de Anghiari. Este documental, de hecho, fue quizá uno de los que a mi manera personal me inspiró un poco para seguir este rumbo de conservación científica, si lo quieren ver así, porque salió como en 2000, bueno, tiene un rato, pero lo lideraba un grupo que es el de los más famosos, quizá de los primeros que se encargan del área de historia del arte técnica y conservación científica en Ravenna, en Italia.
Y la idea es que están buscando un Da Vinci. Este Da Vinci se sabe que existe porque Paul Rubens fue a Florencia y lo dibuja. Y en las notas de Da Vinci están precisamente los bocetos de este mural de la batalla de Anghiari. Se sabe que precisamente con esta batalla que hay entre Miguel Ángel y Leonardo, los pusieron a pintar por alguna razón, a alguien le gusta jugar con fuego, los ponen a pintar uno enfrente de otro en el Palacio Vecchio de Florencia. Entonces Miguel Ángel tiene que pintar una escena en uno de los muros y enfrente está Leonardo con la batalla de Anghiari. Ninguno, pues, ninguno de los dos acaba realmente, porque Miguel Ángel se va a pintar la Capilla Sixtina y Leonardo decide moverse a Milán. Y realmente ninguno de los dos acaba la pintura. El único que queda es, digamos, el boceto original de Leonardo con el lápiz y con la pintura negra, y nunca la pinta en el fresco. Y años después, un historiador muy famoso del Renacimiento, que ahorita mismo se me acaba de ir el nombre, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari está hablando de la biografía de Leonardo una vez que tomara Leonardo y cuenta que existe la batalla de Anghiari, pero el mismo Giorgio Vasari pone encima de la batalla de Anghiari su propia pintura, que es la batalla de Marciano, que es la que está aquí abajo. O sea, no la comparación entre la batalla de Anghiari y el triunfo de Marciano. Entonces, este grupo de Ravenna lo que hace es precisamente, bueno, sutilmente hacer un hoyo en el muro para tratar de encontrar en la parte de atrás la batalla de Anghiari. Bueno, obviamente siendo un documental de National Geographic está bastante dramatizado, así como no encontramos nada, pero el último día se ve una línea ahí de que tal vez dice que ahí está la batalla de Anghiari. La ciencia cierta se supone que sí es un muro falso y la batalla de Anghiari está atrás, pero lo interesante es todo el proceso y el uso de todas las técnicas para analizar tanto la batalla de Marciano como la batalla de Anghiari. Entonces es un documental, ya tiene sus años, pero que de manera personal me sirvió de inspiración para dedicarme a estas áreas. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final de esta plática. Les digo, yo les agradezco mucho a nuestros amigos de Siladín por haberme invitado y yo espero que se lleven ¿cómo se llama? Una buena experiencia en relación a Leonardo da Vinci. Recomendación: nunca dejen de sentirse impresionados. ¿A qué me refiero? Siempre, 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 una de las cosas que de hecho Da Vinci escribe es que lo más importante para él era siempre conservar esa curiosidad infantil, porque con eso iba a poder seguir haciendo y descubriendo cosas. Pues les digo, realmente él como tal no tiene una formación científica, pero con pura observación logra hacer cosas y estudios que van a influenciar sobre todo en la medicina, por ejemplo, de las válvulas del corazón. El primer modelo artificial lo hace precisamente Da Vinci. Y es precisamente eso, toda la curiosidad y toda la observación y la disciplina que tiene Da Vinci para estar siempre observando. Pues muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, Malinali. En nombre de la dirección del CCH y de la Secretaría Técnica del Siladín, pues te queremos agradecer que nos hayas deleitado con esta ponencia que realmente está muy interesante. Te comento que en YouTube también tuvimos 40 visitas adicionales y algunos hicieron unas preguntas. Entonces, me gustaría pues dar un tiempo para preguntas, tanto las que están en YouTube. Y no sé si consideres que la gente que está ahorita siguiéndonos en Zoom nos escriba su pregunta o prefieres que abran su micrófono y te la hagan directamente. Si le escriben mejor, que no vaya a chocar las leyendo. zonas y les vamos leyendo. ¿No? Trataré de contestar. Entonces, las personas que estén presentes y que tengan alguna duda la pueden escribir en el chat para que vayamos dando respuesta.
Aquí en el YouTube te comento que, bueno, esa pregunta va para mí, si la conferencia se va a quedar grabada en el canal. Sí, y la conferencia va a quedar grabada en el canal una vez que concluya para que la puedan consultar las veces que quieran y vean con detenimiento, ¿no? Todo lo que nos explica Malinali. Y Así le Laura puedo. Núñez nos pregunta, dice, si no sabes la composición de algún objeto, ¿cómo se decide la forma de su análisis? Si no sabes la composición del objeto, eh, bueno, no, es que sí la puedes saber. O sea, ya como analista los puedes dividir en objetos orgánicos e inorgánicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tienes un objeto de piedra o que parece sólido y ves que no tiene nada de madera, nada de papel, nada por el estilo, determinas que tiene que hacer primero un análisis atómico, fluorescencia de rayos X, algunas de las técnicas ya más rebuscadas como el SEM o el EDX o, como estoy pensando, o el backscattering. Esas son técnicas nucleares y te van a servir para encontrar todo lo que sería material atómico, o sea, por ejemplo, concentraciones de hierro, concentraciones de plomo, concentraciones de, de algún otro material. Ahora, si, por ejemplo, el objeto que estás viendo tiene alguna cuestión de madera o no sabes si tiene papel o alguna cuestión orgánica, sí lo tienes que pasar por un instrumento de, de índole molecular, porque son menos energéticos y además permiten ver lo que serían las bandas. Las bandas son características, ya se tienen bases de datos súper trabajadas de ciertos elementos. Por ejemplo, eh, una cosa muy famosa aquí en México, que ahorita también está en el boom, es el ácido carmínico de la laca de cochinilla. Ahorita se vieron la exposición de rojo mexicano, a lo mejor a algunos les suena, hablan precisamente de la identificación de la laca. Esa yo no la podría ver con una técnica atómica, sino me tendría que ir precisamente a una técnica molecular. Y el resultado me va a dar una banda energética que ya está en una base de datos y puedo comparar mi resultado con el de las bases de datos. Entonces, sí, ya de esa forma podríamos ver más o menos. Sí, ya es una cuestión de entrenar un poquito el ojo, así como de, sí es pintura, ya sé que es pintura, ya sé, puedo hacer las dos porque los pigmentos son eh, o inorgánicos o orgánicos, entonces puedo hacer las dos. Es una escultura, es piedra, entonces nada más me sirve uno, sería atómico. Es una figura de madera, esto es orgánico, entonces puedo hacer los dos por si está pintada o si solo es la madera sola, con puro análisis molecular. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vanessa Becerril te manda felicitaciones, dice que le Gracias. gustó mucho, ¿no? Y pasamos a las preguntas de aquí del chat del Zoom. Perfecto. Nos pregunta Jimena Morado, ¿cuál cree que sea la obra más compleja de Da Vinci en su punto de vista? Eh, hay dos que diría, o sea, en composición material y en cuanto en cuestión histórica es La Última Cena. Ahí Da Vinci empieza a experimentar y empieza a hacer una transición al óleo, que de hecho no todo el mundo tiene acceso al óleo en el Renacimiento. Esa es una técnica que tienen en Países Bajos, en Holanda, los flamencos, la desarrollan allá y es como el secreto mejor guardado. Entonces Da Vinci, cuando empieza a salir, así como sutilmente empieza a salir, claro que comparten la técnica, la empieza a adoptar y dice, pues ¿por qué no experimento? Y por eso es poner la pintura así. Y también empieza a experimentar con los fondos y con la distribución que no se tenía, bueno, se apenas estaba trabajando con lo que les había mencionado del descubrimiento de los textos euclidianos. Y por eso La Última Cena es quizá la obra más compleja en cuestión material, que realmente no le funcionó el experimento. Da Vinci se empieza a deteriorar muy rápido y en cuestión de formulación precisamente por los planos que va trabajando. Y bueno, ya si se quieren meter un poquito más esotéricos, si leyeron el código Da Vinci, van a encontrar los símbolos perdidos. En realidad sí hay bastantes símbolos que son precisamente, pero no son los que se imaginan del código Da Vinci. En realidad tienen que ver con las manos. La razón es que Da Vinci pone un énfasis en las manos y las manos sirven para
para representar las palabras de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, Judas, que es el que nos va a traicionar, que es precisamente este momento en el que dice, alguno de ustedes me va a traicionar, y todos empiezan a preguntar. Las manos sirven para comunicar el mensaje. Y la mano de Judas precisamente le dice, aquí están mis monedas. Son detallitos que van surgiendo con el análisis y la pintura. La segunda pintura, bastante compleja, es precisamente la Mona Lisa. En cuanto a la proporción y con esta cuestión del fondo, rompe el esquema completamente. Ahora, el problema con la obra es que en realidad nunca se la entregó a Lisa Gherardini y la trajo 30 años paseando por todos lados. Y pero es interesante en cuestión pues vamos a romper el esquema, y si todas las damas se representan de perfil, pues yo la voy a poner a 3/4 y además sonriendo, que esa es una de las cuestiones que no se tenían. O sea, los retratos de las damas de sociedad siempre tenían que ser serios. Y Da Vinci dice, bueno, ¿y por qué no le puedo poner una sonrisa? Tiene esa libertad en ese aspecto. Ok, muy interesante lo que nos comentas. Muchas gracias. Te leo otro par de preguntas. Mira, hay aquí una pregunta muy interesante de Floriano Jordán. ¿Qué se hace para no dejar de tener curiosidad? Jejeje, es una buena pregunta. Más bien yo creo que es no dejar de sorprenderse, es observar. De hecho, Leonardo, precisamente en sus textos, él menciona que la vista es uno de los, bueno, es el mejor sentido de todos, porque a través de los ojos, que son la ventana del alma, siempre puedes encontrar algo. Entonces, quizás es eso, o sea, a pesar de cualquier cosa, una cosa tan mínima como físico, no sé si te pasaba cuando teníamos prácticas, algo así como, mira, resultó esta cosa, quién sabe cómo. Vamos a ver si podemos reproducir el resultado. Entonces, esa capacidad de no dejar de sorprenderse porque estás observando todo, quizás sea la forma de seguir manteniendo esa curiosidad. Así de, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de lo que estoy viviendo? ¿Qué hay más allá de la pandemia? ¿Qué Claro, más allá de estar encerrados? Siempre hay algo. O sea, claro. de hecho, de manera particular en estos días de pandemia, bueno, en estos meses de pandemia, pues me he enfocado un poco más en la parte de escribir, de seguir trabajando en estas cosas y de la investigación, pero ya por mi cuenta. ¿Por qué no? Muy bien. Siempre hay algo más. Claro que sí. Tengo aquí otra pregunta de Aileen Altamira, Sí. relacionada con tu curso. Dice, ¿el taller que usted imparte solo aplica para las personas de las facultades o alguno de nosotros, refiriéndose hacia personas de bachillerato, también puede entrar? Pues bueno, es que está en la Facultad de Ciencias, en realidad no está cerrado para el resto, pero si son de cualquier facultad, pueden ir a tomar clase de ciencias, o sea, no hay ningún problema. El bachillerato, por la cuestión de distancia, pensando en presencial, sí sería un poquito más complicado, pero no, en realidad cuando gusten son bienvenidos. O sea, en realidad la idea por la cual surge este curso es para que acercarnos a todos, para que vean que hay algo, precisamente que hay algo nuevo bajo el sol. O tal vez no era nuevo, pero hay algo siempre bajo el sol. Ok, Héctor Guzmán también te manda, dice muchas gracias por la conferencia, muy interesante. ¿Sí? Una pregunta que para mí es muy triste, espero que no haya sido tu caso. ¿Cuánto tardó usted en terminar su carrera? ¿Piensa seguir Eh, estudiando alguna otra? pues me tardé 10 semestres, o sea, 5 años. Sí, es así, sí terminé la carrera, nada más tomé uno extra porque son 9 semestres, tomé uno extra y después la maestría la completé en un año porque es de investigación y trabajo al mismo tiempo. Si quiero seguir estudiando alguna otra, bueno, realmente es una de las cuestiones aquí que tengo unas peleas forzadas en que, o sea, sí, a veces piensas, bueno, el doctorado, el postdoctorado y lo que sigue, pero de manera personal es, realmente hagan lo que les haga felices. Sinceramente, hagan lo que les haga felices. Nadie los está correteando. Una cuestión que también se empiezan a desesperar mucho también en la universidad. O es
que están en esa intensidad, es que ya tengo que acabar porque mi compañero entramos al mismo tiempo y ya terminó y yo tengo que estar... no, vayan a su ritmo, vayan como ustedes vayan aprendiendo y van a ver que sí va a salir. Y la otra cosa es, no están haciendo, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea mejor que este, que aquel. Más bien es que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su método. Hacemos las cosas diferentes y pues eso. Hagan lo que realmente les viene y lo que les haga felices y van a ver cómo las cosas van a irse dando. No es necesario a veces el papel, por así decirlo. Bueno, tal vez sí, si lo que quieren es tener el papel del doctorado y postdoctorado, pues entonces sí trabajen por ese papel. Pero si no es el caso, pues siempre hay formas de seguir haciendo lo que a uno le gusta, precisamente. Muy bien, muchas gracias. Te leo dos preguntas más que tengo aquí. La primera dice, ¿cuáles son las contribuciones más importantes de este estudio, aparte del ámbito artístico? Y en otra nos dicen que dónde pueden encontrar más información de tu curso. Ok, de la información del curso, de hecho, pueden entrar a la página de la Facultad de Ciencias, luego en estudiantes, luego en horarios. Si luego te lo paso si quieres. Y ahí en los horarios viene como los enlaces al proyecto que tenemos, que es Ciencia, Arte y Algo Más, que son textos de divulgación que están haciendo mis alumnos y aquí su servidora. Estamos haciendo textos que tienen que ver con el área. Son para un blog. Y también tenemos información y bibliografía que puedan consultar precisamente del curso, o también las horas en las que impartimos, o cómo contactarme, y cosas así. Respecto a las técnicas, es interesante. Una de las cosas que yo no sabía, y haciendo una investigación últimamente en estos últimos años, la fluorescencia de rayos X es una técnica que de hecho surge precisamente con el proyecto Rembrandt para estudiar objetos de patrimonio cultural, esta interacción de radiación con materia. Pero sí, no, obviamente ya es exponenciado. Todas estas técnicas son como base principal de los laboratorios de física contemporánea. ¿Te acuerdas de la hamburguesita? que eran... Servir de algo a la hamburguesa. Que sirva de algo, o sea, ya es para analizar cristales, es para analizar, hacer datación también en algunos casos. No sé si ahorita que están de moda estas cosas de los icebergs, en particular el de la Facultad de Ciencia hablaban de Jaime Maussan, que apareció en el Instituto de Física. Pues sí, Jaime Maussan llevó su momia para hacerle un análisis en el LEMA, que es uno de los laboratorios que tiene instrumentos similares. Sí, no, ya se pueden utilizar en muchas más áreas, en realidad. No solamente se quedan aquí, en el área de patrimonio, sino que también, de hecho, sobre todo en el área de materiales, en química, pues para diseño de materiales o para cuestiones de óptica no lineal, muchos de estos instrumentos van a servir para análisis. Así es. Y tenemos una última pregunta, por lo que veo. Dice, ¿cómo puedo convencer a mis papás de que quiero estudiar en la Facultad de Artes? Difícil pregunta. Convencerlos a ellos, no lo sé, pero si tú estás convencida de que la Facultad de Artes y Diseños es lo tuyo, pues, mijo mío, es tu vida. Si eso es lo que realmente quieres hacer, tienes todo nuestro apoyo incondicional y nuestro apoyo moral para seguir en ese camino. Y pues, así es esto. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, Luis, cuando dijiste que quiero estudiar física, que te hayan visto así con cara de ¿qué? ¿What? Y pues ni modo, terminas y lo haces. Y somos felices además. Y ser felices, exacto. Y terminamos, Gutiérrez. Jimena Gutiérrez dice, gracias por la conferencia. Soy estudiante de la ENES Morelia. Estudio Historia del Arte. Felicidades. Felicidades. Gracias. Pues son todas las participaciones y preguntas que tenemos por parte de los asistentes. Entonces, pues nuevamente en nombre de la dirección del CCH, de la Secretaría Académica, gracias por deleitarnos de verdad con esta conferencia. Tu constancia te la haremos llegar de forma virtual, ya que pues las situaciones no nos permiten
Sí, nuestros planes, sí, 2020. Ni modo, pero cambio de plan. definitivamente, digo, creo que tienes ya el reconocimiento de todas las personas que estuvieron aquí presentes, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes Y por tenernos aquí, por invitarnos. esperemos que no sea la única vez que puedas acompañarnos en este Sí. tipo de actividades. Perfecto, pues ahora aquí nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Esperemos que esté bien y pues damos por concluida la conferencia. Perfecto. Hasta luego a todos.